Vamos a hablar de danza ahora, y cuando nosotros decimos danza en el living y por casualidad es miércoles, bueno, hablamos de una sola persona que es Ana Rosa Rodríguez, con quien estoy compartiendo en este momento una nueva columna. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Un poco preocupada por las lluvias, pero bien. Sí, venías del norte del país. Vengo del norte del Río Negro y hoy escuchaba que a Paula y a Maggie que hablaban justamente que a veces no tenemos la percepción. Sí. Y yo que soy terriblemente citadina, es una percepción distinta cuando estás ahí y ves claro. que bueno, los recursos son menos y la naturaleza tiene una fuerza mucho mayor. Sí, claro, y sobre todo la desesperación, que es algo que siempre habla Pau, de algo que no se puede cambiar en el momento, no se puede sostener. Es decir, no se puede hacer un cambio radical a lo que ya está sucediendo, sino que seguramente empeore en el correr de las horas y después sí, cuando afloje un poco, ahí recién se puede actuar. Es realmente desesperante y esperemos que la situación por lo menos no empeore. No empeore. Ya sí está bastante mal, esperemos ya que... es una situación por lo de menos alguna se pueda manera revertir. crítica, porque cada uno también lo vive. Digo, nosotros de acá lo vimos de una manera... Sí, y dentro incluso en el interior del país, de las zonas afectadas, cada una de las situaciones quizá pueda haber una más complicado que otra, así que también... Exacto, pero digamos, estar ahí a veces te da la idea de lo que son las situaciones claro, complicadas. lo que se está viviendo. Porque a veces uno acá se queja un poquito y tenemos las cosas muchísimo más resueltas. En todo también, por Sí. ejemplo, los conflictos bélicos que hay hoy en las diferentes partes del mundo, que nosotros lo vemos como algo un poco más lejano, pero que realmente cuando uno se empieza a acercar, hoy vamos a ir al viejo continente justamente, pero cuando se empieza a acercar a esos lugares, a esas latitudes, empieza a ver cómo estos fenómenos de los que hablamos todo el tiempo, pero lo vemos lejanos, realmente tienen un impacto en la vida diaria de cada uno. Y en la vida de todos, porque digo, desde el punto de vista económico, social, hablaba ahora Paula con la escritora de las migraciones. Bueno, una de las causas es justamente salir de un lugar en guerra, ¿no? Salir de un lugar crítico. Y para eso, justamente, como tú bien decías, vamos a invitar a toda la teleaudiencia a ir hasta el viejo continente, el mal llamado Europa, como decimos, ¿no? ¿Y por qué? Porque mañana es la celebración del Día de Europa, el 9 de mayo. Esto surge a propósito de una declaración que se realiza justamente el 9 de mayo de 1950, se conoce como la Declaración Schuman, y Schuman en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores francés, que junto con Jean Monnet, un político, hacen un llamado a que justamente no haya más guerras. Dicen, la paz mundial no puede salvaguardarse sin esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Es decir, así como los peligros son grandes, también construir la paz es un esfuerzo grande. 1950, 9 de mayo, hoy, 2024, y así es, esto es el inicio que se conoce más luego, ahora lo conocemos como la Unión Europea, es decir, la unidad en la diversidad. Y bueno, esto se celebra y además viene también medio a colación, es decir, tiene una bandera, que es la azul con las estrellas amarillas, pero a su vez tiene un himno. Y el himno es ni más ni menos que la Oda a la Alegría, que está en la 9ª Sinfonía de Beethoven, y ayer esa 9ª Sinfonía cumplió 200 años. Así que unimos, ¿no?, el aniversario de la composición con el aniversario de la Unión Europea, y bueno, que justamente no se creó para la paz, se creó en definitiva con dos países que en un momento fueron enemigos, Francia y Alemania, y que pudieron salvaguardar esos errores que tuvieron, porque no hay que llegar nunca a la violencia, sino a la negociación, pienso yo. Y bueno, y hoy Europa está también un poco en jaque, ¿no?, como tú bien decías, pero va a celebrar el Día de Europa, y me pareció interesante traer a colación ¿de dónde sale esto de Europa? El nombre Europa. Bueno, hay un mito, hay un mito. Europa era una joven muy bella que estaba en una playa y Zeus la ve junto con otras amigas y realmente como que se enamora de esta joven Europa. Entonces se toma la forma de un toro blanco, se acerca hasta la orilla, mansamente la va engañando, hasta que Europa finalmente, bueno, lo acaricia, se sube sobre el lomo y en ese momento Zeus demuestra lo que es, toma
La forma... no, sigue siendo un toro, bien. pero la rapta, y eso es el famoso rapto de Europa. Europa en realidad quiere decir continente. Los griegos, que estaban, obviamente, como siguen estando hoy en la península balcánica, llamaban Europa al resto del continente. Ellos estaban al sur y el resto era Europa, que venía de esta mitología. Y vamos a ver en primer lugar un cuadro que probablemente hayan visto muchos, el cuadro de Tiziano, que estamos viendo, que justamente es el rapto de Europa. Acá tenemos a la derecha de la pantalla el toro blanco que representa a Zeus, está Europa sobre el lomo y vemos después los amorcillos, como aprendí en mis visitas al Museo del Prado, visitas guiadas que pude aprender mucho. Sí. Y bueno, Tiziano hizo esta representación del rapto de Europa. Pero no queda acá, porque Tiziano deja esta tela en pleno barroco italiano, renacimiento italiano, hasta que llega Rubens. Y Rubens, vamos a ver, hace exactamente la misma pintura, porque la copia y inspirado en la pintura de Tiziano, hace la obra de El rapto de Europa. Pero vamos a venir, acá estamos en el barroco y vamos a seguir en el barroco, vamos a llegar al pintor Diego Velázquez, al español, que hace las hilanderas, ¿no? Y las hilanderas o el mito de Aragné, y vamos a ver que atrás están las hilanderas hilando, y atrás, ¿qué vemos? El rapto de Europa. Claro. Es decir, es un mito que se representa muchísimo en el arte, que incluso lo tenemos en el aeropuerto de Barajas con una escultura de Fernando Botero, y que me pareció interesante traerlo hoy a colación porque, bueno, Zeus rapta a Europa y la lleva a la isla de Creta. Europa era una princesa fenicia, la lleva a la isla de Creta, allí tienen 3 hijos, pero luego la casa con el rey de Creta, que es Asterión, y como Asterión no tenía hijos, adopta los hijos que Europa tuvo con Zeus. Eso dice la mitología, me pareció bastante práctico el sistema. Espectacular. ¿No? Quedaron todos contentos. Ah, sí, claro, el sistema de reorganización. De reorganización, ¿viste? Una cosa fantástica. Y lo que me gusta es que ese mito, que lo vemos, ¿no?, en la literatura, y después lo vemos no solo en estas 3 pinturas, yo traje 3 que me parecían las más interesantes. Una de ellas se encuentra en Boston, y las otras 2 en el Museo del Prado. Me parece interesante ver cómo la danza también toma el mito de Europa, pero obviamente con un lenguaje coreográfico distinto, y aquí tenemos a 2 coreógrafos radicados en España. Uno es español, Luis Luque, otro es un israelí. Sharon Friedman. Vamos a ver entonces esta coreografía, cómo ven el rapto de Europa. ¿Ves acá? Europa es un rapto, Europa es una forma de asumir el poder, Europa no es solo un continente. Acá vemos y tenemos todo cómo se grabó, quiénes actuaron, ¿no? Porque realmente tuvo mucho, es un espectáculo que se dio el año pasado. Y tuvo música original de Luis Miguel Cobo y el espacio escénico de Mónica Borromello. Y lo que es interesante, dice, para hablar de Europa, la obra del coreógrafo Sharon Friedman y el director de escena Luis Luque, no queda más remedio que empezar haciendo por las luces, porque parece que crearon en el escenario una cosa con las luces maravillosa, que por momentos parecía parte del mito, dice que por momentos parecía algo de ciencia ficción. Era una mezcla de la antigüedad y el presente, digamos, o casi el futuro. Y bueno, entonces dice, la danza, lo coreográfico, la interpretación, se preguntaba la gente. Bueno, no nos quedemos solo en la parte escénica. Bueno, entonces dice, está encarnada por 6 intérpretes, y dentro de esos intérpretes se destaca Melania Olcina, una bailarina brillante y poderosa, y que también
es colaboradora y coreógrafa colaboradora de Friedman. Se centran en acá tenemos justamente una entrevista que le están haciendo, averiguando cómo es esta obra que realmente hace una relectura del mito de Europa, y me pareció interesante como forma de celebración en el living que nosotros seguimos, ¿verdad?, las fechas, y que un poco demostrar que la danza no está ausente de las realidades, que toma, como tú la otra vez dijiste. Lo hemos hablado, sí. Sí, por eso, y me acordaba mucho porque tú lo remarcaste, que tú dijiste toma de la literatura, toma de la pintura, e incluso, viste, va bien lejos, va como a los orígenes de las cosas. Incluso el origen de la propia obra de danza quizá pueda tener su origen en la propia danza, pero también en otras cosas, en otros aspectos de la cultura y del arte que se manifiestan a través de un pincel o a través de un lápiz, y que tiene su traslado, digamos, a una obra coreográfica, y que me parece que eso también es parte característica natural del arte en sí, que es la interpretación de una pintura, de un libro, que puede trasladarse a otro tipo de arte, como en este caso la danza, y en definitiva también es un poco lo que me traslada a mí esa pintura, ese libro, ese poema, y que yo puedo trasladar en una obra coreográfica, en una obra de teatro, en una película. Claro, porque en definitiva lo que estamos, digamos, planteando es que Europa, este mito, que en definitiva es un mito que se hace realidad en un continente, después busca una forma de organización política, social, económica, hasta incluso tú, ahora que viene justamente el viejo continente, esa facilidad de no tener que cambiar la moneda. Claro. ¿No? Pasar por las aduanas, ese espacio Schengen que permite a los turistas ir de un lado a otro, que es una comodidad muy grande. Sin embargo, eso significa un esfuerzo también importante y, como yo digo, toda una negociación, porque habrá, ¿no? Es decir, sacamos de acá y ponemos de allá, como en todas las cosas. Y la danza no queda aislada de esta situación, claro. Y bueno, y lo representó en el Teatro del Matadero en Madrid, y justamente con, digamos, los mismos coreógrafos están mostrando un poco la situación del mundo de hoy. Uno es un israelí radicado en Madrid y otro es un nativo español. Es decir, estamos integrando, ¿no?, en un continente gente de otros continentes y otras culturas, lo que lo hace todavía más rico. Totalmente. Una aclaración que yo no sé si es pertinente o no, pero por las dudas, si hay algún distraído, cuando hablamos del Museo del Prado, hablamos del Museo Nacional del Prado, que está en Madrid, en España. Por la duda, no es el Prado de acá. El Museo del Prado acá no se llama Museo del Prado. Exacto, por eso. Pero por la duda, viste que hay alguno capaz que popularmente lo puede conocer como Museo del Prado. No, se llama Museo Blanes. No, ni qué hablar. Y está en el barrio de... Sí, no, es el museo, el nombre correcto es Museo Nacional del Prado, es el museo obviamente más importante que tiene España, uno de los museos más visitados del mundo, donde justamente está las obras que estuvimos viendo, y una de ellas está en el Museo de Boston, porque son obras que pertenecen totalmente a la cultura, al arte, son el patrimonio que tenemos, ¿no? Claro. El patrimonio que tenemos. Pero más vale aclarar. No, está bien. Más vale prevenir que lamentar. No, está muy bien, está muy bien. Ana Rosa, agradecerte. Quiero decirles que sigue Don Quijote para todos aquellos que por algún motivo o no encontraron entrada o no pudieron ir. Sigue Don Quijote. Y bueno, es un espectáculo recomendable, con una orquesta en vivo, que eso es muy importante. Tenemos toda la coreografía de Basilis y Candal, y bueno, y tuvimos la participación de dos figuras invitadas que realmente hicieron las delicias del público. Ahora sigue con el elenco estable del Ballet Nacional del Sodre. Y bueno, y desde aquí le deseamos una rápida recuperación al primer bailarín, Ciro Tamayo, que sufrió una lesión en una de las funciones y no pudo siquiera, pobre, terminar la coda. Y bueno, lo que significa para un bailarín o para alguien que trabaja con su cuerpo tener que unos días de descanso. Atravesar una lesión, sí, ni que hablar, y sobre todo también que son humanos, ¿no? Personas que tienen una perfección en su técnica, en su realización,
pero que claramente tienen ese tipo de cosas y que suele suceder a nivel de los deportistas de élite muchísimo más, así que pronta recuperación y esperemos verlo pronto arriba de las tablas. Claro, porque además es una lástima para las dos partes, ¿no? Para él y para el público que lo quiere mucho y que quiere verlo en escena. Ana, muchísimas gracias. No, por favor, bueno, celebremos el Día de Europa, celebremos la paz, celebremos la unidad en la diversidad. Y celebremos hacer una tanda aquí en el living, un